Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento en el que estás viendo este vídeo. Bienvenidos a Diario de una Cebra, este extraño espacio en el que la diferencia es un valor y el camuflaje no es necesario. Hoy te invito a acompañarme en el segundo pero de las altas capacidades. Vamos a romper otro de esos mitos que tanto daño hacen a adultos y niños con altas capacidades. Por resumir un poco, los mitos, estereotipos o clichés no son más que sesgos que utiliza el cerebro humano para alcanzar ese objetivo, sobrevivir con el mínimo gasto de energía posible. El mío es tan eficiente que hasta la depresión la vive en modo multitarea. Llorar en la ducha o diseñar un algoritmo para clasificar lágrimas por pH. Al final termino haciendo los dos y dejo el grifo abierto. Centrando el tema, hoy vamos a ver esa característica que suele venir ligada a la alta capacidad, el pensamiento divergente o arborescente. Algo que, como vimos con la velocidad de pensamiento a primera vista, puede parecer una maravilla y una gran ventaja. Automáticamente, un horizonte de pensamiento más amplio y más ramificado ya sabemos que se suele calificar como mejor. Pero ya vimos también que no necesariamente más significa mejor, y en el caso que nos ocupa hoy, el del pensamiento cerebral arborescente, es otro mito que nos toca derribar. En el vídeo anterior traté de explicarlo, te invito a verlo porque hoy prefiero tratar de centrarme en ese pensamiento divergente sin dejarme atrapar por él. Vamos a quedarnos con que más no siempre es mejor, aunque eso seguramente ya lo sabes. Pero lo que igual no has asimilado es que tampoco es peor. Porque normalmente sabemos que el pensamiento arborescente se sufre más de lo que se disfruta, que ser capaz de conectar ideas y conceptos que aparentemente no tienen nada que ver para llegar a una solución no está precisamente muy bien visto por la sociedad. Y eso ocurre en una sociedad que presume de alentar el pensar de manera lateral y fuera de la caja, hasta que le colocas delante lo que realmente significa eso. Cuando descubren las consecuencias de pensar de manera lateral o fuera de la caja, se dan cuenta de que hay que ser muy valiente para asumir esos resultados. Y entonces pasas a ser etiquetado como el intenso, el rarito, el que exagera, el que se cree superior. Y todo ello porque pones ante sus ojos una solución tan extraña que parece surrealista y además defiendes con vehemencia su validez. Imagina que tu cerebro es un jardín, pero no uno de esos jardines franceses con setos recortados y rosas en fila, no. El tuyo es un jardín salvaje, un lugar donde las enredaderas trepan, donde los hongos brillan en la oscuridad y donde cada rincón esconde un universo de posibilidades. Algunos lo llamarían desordenado, tú sin embargo lo llamas vivo. Yo también lo llamo jardín. Si lo llamara terreno baldío con hierbajos mutantes, mi currículum de innovador disruptivo perdería todo el glamour. ¿Autoengaño? No, hombre, no, a vos no se conoce. Así funciona la mente divergente, un ecosistema donde las ideas brotan como semillas al viento, donde las preguntas son raíces que se hunden en lo desconocido y donde la creatividad es un río que nunca sigue el mismo cauce. Un lugar mágico, sí, pero que también acojona a veces. ¿Cómo navegar este paisaje sin perderte en él? ¿Cómo explicar a los demás que lo que ven como maleza puede ser medicina para un mundo sediento de innovación? Quizá tú también te hayas sentido como un explorador perdido en su propia selva mental. Ideas que se ramifican, preguntas sin respuestas, soluciones que nadie entiende. ¿Te suena todo esto, verdad? Si estás aquí no es por casualidad, es porque en el fondo sospechas que esa forma de pensar puede ser tu brújula, no tu cadena. Vamos a descubrir cómo. Todos hemos oído eso de tienes un don, pero ¿sabes qué duele más que un comentario vacío? La presión de tener que ser brillante siempre. Como si pensar diferente fuera un billete de lotería y a ti te tocara la responsabilidad de gastarlo bien. Cierra los ojos un momento. Piensa. ¿Qué etiquetas te han puesto por tu forma de pensar? ¿Eres intenso, vives en las nubes, exageras? Ahora pregúntate, ¿qué etiqueta elegirías tú para describirte? Porque en este punto tenemos que ser sinceros, tu cerebro funciona de una manera muy particular. Cuando alguien te pide que dibujes algo para explicar una idea, terminas haciendo las meninas cuando lo que te estaban solicitando era un garabato. La historia está llena de mentes que vieron conexiones donde otros solo vieron caos. Personas que en vez de seguir los planos establecidos decidieron dibujar los suyos propios. Te cuento algunos casos para ver si encuentras alguno que pueda inspirar. En los años 90, el arquitecto zimbabuense Mick Pierce se encontró con un desafío de esos que nos suelen gustar a los intensos y exagerados. Construir un edificio en Harare, una ciudad con temperaturas extremas, sin usar aire acondicionado, que por ahí es un artículo de lujo. La solución no la encontró en revistas de arquitectura, sino en un nido de termitas. Las termitas construyen montículos con un sistema de túneles que regulan la temperatura interna, manteniéndola fresca incluso bajo el sol del desierto. Pierce replicó este diseño en el Eastgate Shopping Center, un edificio que respira como un organismo vivo, consumiendo un 90% menos de energía que otros edificios similares. La próxima vez que alguien critique tu idea por extraña, recuerda, hasta los insectos pueden enseñarnos a construir futuros sostenibles.
Imagina tu cerebro como un telar inmenso, cada hilo es una idea, cada nudo es una conexión inesperada. Mola, hasta que los hilos se enredan y te atrapan. Intentas hacer una hamburguesa rápida para cenar y sin saber cómo acabas haciendo un plato de estrella Michelin con 20 elaboraciones. Pero es que eso es lo que entiende tu cerebro por hamburguesa rápida para cenar y no le vas a hacer cambiar de idea. ¿Y tú qué haces cuando las ideas se acumulan como olas? ¿Nadas contracorriente o aprendes a surfear? Vamos a ver unas sencillas estrategias que igual te sirven. Primera, cuando sientas caos, respira y repite. Esto no es un desastre, es material en bruto. Después, elige una idea para iluminar, como un faro guía a los barcos. Y por último, las demás anótalas en un diario de sombras, que no es más que un lugar seguro para revisitarlas después. Vamos con otro ejemplo. Temple Grandin, autista y científica, revolucionó la industria ganadera al diseñar instalaciones que reducen el estrés de los animales. ¿Cómo? Usando su mente hipervisual para sentir lo que las vacas sentían. Mientras otros veían solo animales, ella veía el pánico de una res ante las sombras, o la incomodidad de un cerdo al pisar rejillas metálicas, o la necesidad de recorridos curvos que imitasen los caminos naturales. Tu mente no es como un GPS que solo sabe dar la ruta más rápida. Eso no es malo, es lo que esperamos de un GPS, que nos lleve a nuestro destino de la manera más rápida y eficiente posible. Sin embargo, un cerebro neurodivergente ofrece un mapa en 3D con atajos, senderos ocultos y rutas aéreas. Sí, es más lento, pero ¿y si el destino no es un lugar, sino un descubrimiento? Tesla imaginaba inventos en su mente con tal detalle que no necesitaba prototipos. Soñó con energía inalámbrica hace un siglo, cuando el mundo aún se alumbraba con velas. Lo tacharon de loco, pero hoy tecnologías como el Wi-Fi le deben todo a sus alucinaciones. Y cuando tratas de explicar todo eso, acepta que hablar con una mente divergente puede ser como escuchar a un poeta hablar en código. Explicar mis ideas es como intentar ordenar la nevera un domingo. Está llena de cosas sin sentido y sabes que en 2 días todo se habrá echado a perder. Cuando Jobs presentó el primer iPhone, no habló de megapíxeles ni gigahercios. Dijo, es como tener tu vida en el bolsillo. Mi teléfono, sin embargo, es como mi sueldo. Promete ser el futuro, pero al final solo sabe recordarme lo poco que tengo. Los ingenieros se rieron, los usuarios lloraron. Jobs entendió que las mentes divergentes necesitan traducir sus visiones a un idioma que los demás sientan, no solo lo entiendan. ¿Tu idea puede parecer un jeroglífico? Conviértela en una metáfora cotidiana. Este algoritmo es como un chef que mezcla ingredientes inesperados para crear platos únicos. Ada Lovelace, hija de Lord Byron, vio poesía en las máquinas. En 1843 describió cómo la máquina analítica de Babbage podría crear música o arte, no solo cálculos. Sus colegas la llamaron delirante. Hoy es la patrona de la programación creativa. Y mientras tanto, la sociedad sigue cuestionando si la consideran o no la primera programadora de la historia. Se entretiene en discutir si son galgos o podencos. Y quizás lo realmente importante es que primero Ada y luego Turing abrieron la ventana que permitió al resto contemplar eso que ahora nos quieren vender como la gran burbuja de nuestro tiempo, la inteligencia artificial. Se empeñan en debatir sobre cuestiones poco relevantes. ¿Qué importa si fue o no la primera programadora de la historia? ¿No será mucho más importante fijarse en cómo fue capaz de hacer todo eso siendo mujer en un mundo de hombres, en un mundo en el que todas las señales que percibía le señalaban el camino del silencio? Sin Ada primero y sin Turing después, los ordenadores seguirían siendo simples calculadoras muy rápidas y potentes, o quizás ni siquiera eso, porque no habría habido una necesidad real de evolucionarlos, más allá del famoso más es mejor. Ella vio el potencial de esas máquinas pensadas para el cálculo y fue capaz de relacionarlo con otras áreas de la sociedad. Y además era tal la claridad de sus ideas, le parecían tan de sentido común, que no le importó lo que pensaran los demás. Lo que ella acertó a inferir en esa época era tan importante que lo que los demás pensaran acerca de ella o sus teorías pasó a un segundo plano. Eso es lo importante de Ada Lovelace, y no perder el tiempo con tecnicismos para determinar si es o no la primera programadora de la historia. Si ahora reflexionas un poco, seguro que a pequeña escala al menos, te sientes identificado o identificada con ella. Ten claro siempre que las ideas más revolucionarias suelen nacer como poemas técnicos y que si tus pensamientos suenan a ciencia ficción, quizás sea porque estás escribiendo el futuro. La historia de las mentes divergentes es una saga de caídas y renacimientos, de ser quemadas en la hoguera a iluminar el mundo. Van Gogh pintó más de 2000 obras y vendió una sola en vida. Sus pinceladas frenéticas y cielos arremolinados fueron tachadas de torpes. Hoy la noche estrellada es un himno a la belleza del caos mental. Elige una creación tuya que hayan criticado, ahora imagínala en un museo del futuro. ¿Qué diría la placa bajo tu obra? Ejemplo, esta idea absurda alimentó la primera colonia en Marte. Querido explorador de universos mentales, sí, hablo contigo.
Imagino que al escuchar esto ya habrás reconocido ese jardín salvaje que llevas dentro, ese lugar donde las ideas trepan como enredaderas y las preguntas hunden raíces en lo desconocido. Quizás hoy, como otras veces, sientas que navegas entre el asombro y el agobio, y si te dijera que ese caos que a veces te abruma es en realidad la materia prima con la que se tejen los futuros posibles. Recuerda que mencionamos cómo las etiquetas ajenas intenso, distraído, chocan con cómo tú quisieras nombrarte. ¿Qué palabra vas a elegir hoy? Inventor, cartógrafo de lo invisible. La historia nos susurra ejemplos. Peirce vio en un nido de termitas la clave para edificios que respira. Grandin tradujo supervisualidad en compasión concreta para los animales. ¿Qué conexiones únicas guardas tú en ese diario de sombras del que hemos hablado? Hemos hablado de presión, ese peso de ser brillante siempre, pero ¿y si en vez de un mandato fuera una invitación? Tesla soñó el wifi entre críticas, Van Gogh pintó su noche estrellada entre burlas. Ambos eligieron surfear en lugar de ahogarse. Hemos repasado estrategias, respirar ante el caos, elegir una idea para iluminar como un faro. ¿En qué momento de esta semana las vas a probar o vas a pensar las que te pueden servir a ti? Y cuando la frustración llegue, porque llegará, recuerda la metáfora, un algoritmo es como un chef que mezcla ingredientes inesperados. ¿Qué plato único estás considerando ahora en tu mente? Te dejo una pregunta que solo tú puedes responder. Si tu mente fuera un mapa 3D con atajos, rutas aéreas y senderos ocultos, ¿qué territorio desconocido te urge explorar primero? La próxima vez que alguien llame maleza a tu jungla mental, recuerda, hasta la medicina más poderosa empieza siendo una planta silvestre. ¿Qué cura tienes tú entre manos? No es casualidad que estés aquí. El mundo necesita jardineros de lo imposible. ¿Vas a regar hoy esas semillas? Vamos con algunos consejos para el día a día. Primero, no pidas perdón por florecer fuera de temporada. Las orquídeas más raras crecen en los climas más hostiles. Aunque florecer fuera de temporada puede provocar síndrome del impostor, enredaderas en el currículum y que tu madre te suelte. Mira a la vecina, que con tu edad ya tenía un chalet y una depresión como Dios manda. Segundo, traduce, pero no te traiciones. Si tu idea no cabe en una hoja de Excel, quizá deba vivir en un mural. Traducir implica riesgo de perder tu nombre original, de que tu te encuentre en Tinder como sinergia con propósito o de que tu abuela te pregunte si NFT es una vacuna. Busca tus jardineros aliados, aquellos que ríen tus raíces, no los que poden tus ramas. En mi vida solo son bienvenidos quienes debatan tres cosas. Primero, si la DGT pone multas por exceso de velocidad para financiar la próxima temporada de Gran Hermano VIP. Segundo, ¿por qué el salario mínimo huele a sobres de ketchup robados del Burger King? Y tercero, si la palabra emprendedor es solo un eufemismo para voy a vender pufos de AliExpress desde el sótano de mi suegro. Y cuarto, recuerda, los huracanes dispersan semillas. Tu caos mental puede estar plantando bosques en otros lugares. Acepto que mi caos mental puede haber creado bosques, pero también entiendo que mis huracanes incluyen tormentas de ¿y si me voy a Nepal a las 3 de la mañana? Y que los bosques que he pedido plantar se reducen a un ex colega que ahora estudia magisterio, gracias a mi discurso borracho sobre el sistema educativo, y a mi prima, que se hizo vegana tras oírme decir la lechuga también sufre en una cena familiar, o que la única semilla que dispersé fue la duda existencial de por qué coño el pan de molde siempre caduca antes de que llegue mi sueldo. Es el momento de escribir una carta a tu yo del futuro. La mía dice así. Dentro de 10 años, cuando revises esto desde tu estudio de 15 metros cuadrados con olor a fritanga y sueños aplazados, júrame que habrás usado tus laberintos mentales para construir puentes, tipo esos puentes colgantes que se caen en las noticias, pero al menos habrás montado un TikTok de 3 segundos de gloria. Júrame que le habrás enseñado a alguien a ver belleza en sus malas hierbas, o sea, que le habrás dicho al becario de turno, mira, tu síndrome del impostor combina perfecto con el color corporativo de la empresa. Úsalo en la próxima reunión en Zoom. Prométeme que dejarás que tu jardín crezca salvaje, que tu casa parezca el escenario de Hermano Mayor. Y cuando la vecina te pregunte, ¿eso es cannabis o albahaca? Responderás con orgullo, es mi huerto urbano de supervivencia emocional. Carmen, ¿quieres un té de manzanilla con anís? Y que invitarás al mundo a pasear por él. O sea, que subirás 47 historias de Instagram de tu maceta con hongos etiquetándola como vida salvaje o filosofía de barra de bar. Y cuando la gente te pregunte ¿qué coño es esto? Dirás, un ecosistema, hijo, como la economía española, pero con más clorofila. Y recuerda, si nadie entendió tu jardín, seguro que habrás sembrado el caos suficiente como para que en 2033 Telecinco La Sexta te hagan un reportaje especial titulado De locos, frikis y otras hierbas, la generación que cultivó depresión en macetas de Mercadona. Postdata, si incumples todo, al menos asegúrate de que tu fracaso sea tan épico que te ofrezcan un reality show o una baja laboral, lo que venga antes. Y después de este paréntesis de algo parecido a un toque de humor, volvemos a ponernos todos los serios que demanda el tema.
Querido explorador de lo invisible, este espacio no es un manual, es un festín de ideas, un banquete donde cada plato es una pregunta, cada copa un riesgo y cada invitado un cómplice en la rebeldía creativa. La próxima vez que tu mente divague hacia lugares inesperados, ¿qué tienen que ver los gansos con la contabilidad? Recuerda dos cosas. Los genios no son los que tienen respuestas, son los que se atreven a vivir en la pregunta, y que tu desorden es la materia prima de los milagros. Y si algún día dudas, vuelve por aquí, escucha de nuevo las historias de Peirce, Jobs y Lovelace. Recuerda que en un mundo de jardines perfectos, los bosques salvajes son los únicos que salvan a las especies en extinción. Ahora ve y siembra tu caos. El mundo necesita más selvas y menos estacionamientos. Si algún día te sientes solo, recuerda, en algún lugar alguien está conectando estrellas para dibujar constelaciones nuevas. Recuerda que en algún lugar alguien está traduciendo el canto de las ballenas a ecuaciones. Recuerda que en algún lugar alguien está tan perdido en su jardín mental como tú. Y todos, en silencio, están cambiando el mundo. Has llegado hasta aquí y sé lo que estás pensando. Vale, mi mente es un jardín salvaje. ¿Y ahora qué? Por si no te has dado cuenta, la respuesta no está en podar tus enredaderas para que otros las entiendan, ni en abandonar tu selva para vivir en un parque ordenado. Está en aprender a caminar entre tus propias raíces, eligiendo cuándo abrir senderos para los demás y cuándo perderse en la espesura sin pedir permiso a nadie. ¿Recuerdas el edificio de las termitas? Peirce no destruyó el nido para copiarlo, lo estudió, lo honró y luego lo transformó en algo que el mundo pudiera usar. Así es la adaptación auténtica, no es doblegarse, sino traducir tu magia en un idioma que otros necesiten, aunque no lo entiendan. Van Gogh no dejó de pintar cielos retorcidos para vender más cuadros. En vez de eso, encontró galeristas que creyeran en su noche estrellada. Adaptarse no significa renunciar a tu esencia, significa buscar aliados que valoren lo que cosechas en tu tierra fértil. Ahora respira, cierra los ojos y responde en silencio. ¿En qué momento te has sentido como un árbol en un bosque de relojes? ¿Cuándo has decidido florecer en rojo en un campo de margaritas blancas? No hace falta decirlo en voz alta, basta con reconocerlo, porque ese conflicto entre encajar y ser fiel a tu ecosistema interno es el corazón de todo lo que hemos hablado. La clave no está en elegir entre adaptarse o resistir, sino en discernir cuándo cada acción sirve a tu propósito. Como Temple Grandin, que usó su neurodivergencia para reinventar un sistema, no para mimetizarse con él. O como Ada Lovelace, que prefirió ser llamada poeta de las máquinas antes que ocultar su visión. Tú decides. Adaptarte cuando sea necesario para proteger tu raíz, como un bonsái que se moldea sin romperse. O resistir cuando intenten arrancar tus ramas más valiosas, como hace una secuoya que desafía a los huracanes. Cultivar tu potencial no es una carrera hacia la excelencia que otros definen, es regar esas semillas que solo tú ves brotar bajo tierra. ¿Sabías que el bambú japonés tarda 7 años en crecer, pero luego alcanza 30 metros en 6 semanas? Tu mente es así, lo que hoy parece inútil o caótico, mañana puede ser el andamio de algo extraordinario. Por eso, cuando te pregunten ¿para qué sirve pensar tanto?, recuerda. Los relámpagos no sirven para iluminar caminos, pero sin ellos no habría nitrógeno para los bosques. Las estrellas fugaces no piden permiso para brillar y aún así, alguien siempre pide un deseo al verlas. Último ejercicio, prometido. Imagina que tu vida es un libro por escribir. ¿Quieres que sea un manual de instrucciones o un compendio lleno de mapas incompletos, criaturas inventadas y preguntas que arañan el cielo? ¿Prefieres que te recuerden como quien siguió el guión o como quien escribió un prólogo nuevo para los que vienen después? No respondas ahora, guárdalo en tu diario de sombras, revisítalo cuando dudes. Tu mente no es un error que corregir, ni un rompecabezas que resolver, es un instrumento de creación, úsalo para construir, no para pedir disculpas. El mundo tiene suficientes copias, necesita tu originalidad. Incluso si al principio solo la ven como una mancha en un lienzo. Cuando la presión por encajar te asfixie, recuerda, hasta los océanos tienen mareas, a veces fluyes, a veces rompes contra los acantilados. Ambas son formas de existir igual de válidas. Tú decides cuál es la adecuada para cada momento. Y cuando siembres tu caos, hazlo con orgullo, porque los huracanes no piden perdón por dispersar semillas. En un mundo obsesionado con podar, sé el que planta bosques en lugares donde nadie mira. Atrévete y otro día nos cuentas qué tal te ha ido la experiencia de caminar por esa selva que solo tú conoces y entiendes. En el próximo vídeo hablaremos de esos momentos en los que tu cerebro parece una oficina con todos los departamentos hablando a la vez. La lógica dice una cosa, la creatividad otra, la corteza prefrontal trata de poner orden y cordura y tú solo querías decidir qué hacer para cenar. Hasta entonces recuerda que tienes tarea que hacer, disfrútala, merece la pena. Si te ha gustado el paseo, pues dale al like, te suscribes y toca la campanita para no perderte el próximo. Muchas gracias por tu compañía. Una vez morí, resucité, una vez
podré siempre decir